Los circuitos integrados, según la cantidad de compuertas que tengan integradas, se pueden clasificar en distintos tipos. Tenemos los que venimos viendo hasta ahora, que son las compuertas, por ejemplo, la compuerta AND, OR, que pertenecen a la escala de integración SSI, o del inglés Small Scale Integration. Y son los circuitos integrados que tienen internamente de 1 a 11 compuertas. Entonces son las que venimos viendo ahora y también, bueno, los flip-flop que los vamos a ver en el próximo tema. Después tenemos los de media escala de integración, que son los MSI, que son los que vamos a ver ahora, y que presentan compuertas entre 12 y 100. Esto, por supuesto, no es tan estricto, pero es un promedio. En este caso, tenemos como por ejemplo contadores, registros y memorias pequeñas. Después tenemos de gran escala de integración o Large Scale Integration, de 101 a 1000 compuertas. En este caso tenemos memorias o los microprocesadores más básicos o sencillos. Y finalmente tenemos muy alta escala de integración o VLSI, que ellos ya son de 1001 compuertas hasta 100.000. En este caso nos vamos a centrar en los circuitos MSI, que como les decía recién, tienen integradas compuertas entre 10 y 100. Bueno, como les decía también, el MSI viene del inglés Medium Scale Integration. Y por supuesto, ¿para qué sirven? Por supuesto que cuanto más escala de integración tengan, vamos a poder implementar sistemas más complejos con menos errores, porque siempre que vamos a hacer un diseño, cuando usamos escala de integración menor, por ejemplo al nivel de compuertas, que es lo que veníamos trabajando hasta ahora, tenemos que agregar cables y por supuesto esto nos va a hacer que se va a hacer más propenso a los errores y a que ingrese ruido y no funcione mal el circuito. Entonces, cuanto más integramos en un mismo chip, cuanto más compuertas integramos, va a ser, por un lado, va a tener menos error, porque ya va a venir diseñado de fábrica, va a ser menos propenso a fallar por ruido, a que ingrese ruido, y nos va a ocupar menos espacio físico también, que eso también es otra ventaja. Bueno, esto es lo que les decía antes, que eleva la inmunidad al ruido. Bueno, los circuitos que vamos a ver en esta unidad son estos que vemos acá: decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores, comparadores, generadores y detectores de paridad y circuitos aritméticos. Existen, por supuesto, más que estos, pero es para ver los más usados generalmente. Bueno, un decodificador es un circuito integrado que acepta un número binario, por supuesto, porque siempre estamos trabajando en electrónica digital, que puede estar codificado de alguna forma y a su salida va a aprender o va a activar solo una de sus salidas, indicando cuál es el código que está presente a su entrada. Bueno, de esta forma, si este circuito integrado va a tener, si tiene n entradas, todas las combinaciones de esas n entradas van a dar a la salida 2 a la n salidas. Entonces solo una de esas 2 a la n salidas se va a activar. Bueno, acá tenemos un esquema de cómo es un decodificador, donde vemos A son las entradas, que son n en este caso, y a la salida tenemos 2 a la n. Entonces, como decíamos antes, las entradas A van a presentar algún código y a la salida este decodificador va a activar solamente una de las salidas O. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una unidad de control que tiene como salidas A0 y A1, que tiene que manejar las luces de un semáforo. El semáforo va a esperar 4 entradas.
de 0, de 1, de 2 y de 3. Entonces tenemos que agregar un decodificador que decodifique la información que está mandando la unidad de control y le prenda o le active alguna de las salidas para que el semáforo sepa qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, la unidad de control envía, si en el caso de que envíe 2 ceros, el semáforo tendría que ponerse en rojo. Si A1 y A0 están A0 en 1 y A1 en 0, el semáforo se tendría que poner en amarillo. Si A0 está en 0 y A1 está en 1, el semáforo se tiene que poner en verde. Y si las dos están en 1, el semáforo tendría que indicar que hay una avería, de esta forma prendería todas las luces. Bueno, solamente una de estas salidas tiene que estar activa, porque el semáforo tiene que estar en uno de estos 4 estados. Bueno, para ello entonces, ¿cómo diseñamos un circuito que tenga estas salidas? Bueno, esto ustedes ya lo vieron. Mediante el mapa de Carnot, ustedes van a simplificar alguna función que genere la salida que queremos. Entonces, la entrada van a ser las variables A0 y A1, que son las que se reciben de la unidad de control, y la salida del circuito que vamos a diseñar son las 4 señales de 0, de 1, de 2 y de 3 que nuestro circuito le va a enviar al semáforo. Entonces armamos como siempre la tabla de verdad, donde primero vamos a poner todas las posibilidades de las entradas, todos los posibles valores que pueden tomar A0 y A1, y en la siguiente columna ponemos los valores que tienen que tomar las salidas de 0, de 1, de 2 y de 3. Fíjense que solamente una de ellas está en 1 en cada una de las filas y el resto están en 0. Bueno, esto para cada una de estas salidas la expresamos como sumatoria de minitérminos. Como cada una de estas salidas es solamente un minitérmino porque hay un solo 1, nos queda expresado de la forma que se puede ver aquí. Y si reemplazamos cada minitérmino por el valor de las entradas, en función del valor de las variables de entrada, llegamos a esta expresión. Podemos armar el circuito que va a tener como entradas las dos señales A0 y A1 enviadas por la unidad de control. Luego, con compuertas AND y con compuertas inversoras, obtenemos las salidas. Bueno, este es un decodificador de 2 a 4, se lo conoce, porque tiene 2 entradas y 4 salidas. Bueno, de forma equivalente se podría diseñar un decodificador de 3 a 8, que es el que vemos en la figura. Otra forma de llamarlo también es, por ejemplo, en el caso de un decodificador de 3 a 8, porque son 3 entradas y 8 salidas, lo pueden ver como 1 en 8. Significa que solo una salida de las 8 que tiene va a estar activa. Entonces, bueno, en este caso las entradas son A, B y C, donde C es la más significativa, y las salidas son de O0 hasta O7. Entonces, mediante este circuito podemos ver cómo son las entradas y cómo son las salidas. Bueno, un circuito integrado que podemos conseguir es el 74LS138 comercial. Este decodificador tiene 3 entradas y 8 salidas, o sea, es de 3 a 8 o de 1 en 8. Fíjense entonces que tiene muy sencillo, ahí tenemos el esquema de cómo está implementado, y un detalle a tener en cuenta es que las salidas, en vez de ser compuertas AND, en este caso son compuertas NAND, o sea, la salida, cuando se habilita la salida se pone en 0 y todo el resto están en 1. Entonces, este circuito es activo bajo, la salida es activa baja, significa que la que está activa está en 0. Y otra cosa que podemos ver son las entradas de habilitación E1, E2 y E3. E1 y E2 necesitan un 0 para habilitar el circuito y E3 necesita un 1 para que esté habilitado. Solamente cuando estas entradas están en 0, 0, 1 es cuando está habilitado el circuito. Si alguna de ellas no está en el valor que habilita al circuito integrado,
se deshabilita del circuito y todas las salidas desde O0 hasta O7 se ponen en 1. Esas entradas sirven para, después lo vamos a ver, cuando tenemos que expandir. Si nosotros en vez de querer trabajar con un decodificador de 3 a 8, queremos uno de 4 a 16, por ejemplo, bueno, vamos a necesitar, y tenemos disponible solamente uno de 3 a 8, bueno, vamos a poder concatenar varios decodificadores para lograr la cantidad de bits con la que estamos trabajando. Bueno, acá vemos que las compuertas NAND nos dan una salida activo-bajo y las entradas de habilitación E, que tienen que estar en el valor correspondiente para que me habiliten el circuito integrado. Entonces, vemos si las entradas de habilitación E tienen el valor correcto, 001, bueno, se habilita. Y cuando, por ejemplo, a la entrada ponemos el código 111, la salida nos va a habilitar la salida 7. O sea, O7 se va a poner en 0 y el resto de las salidas va a estar en 1. Si, por ejemplo, la entrada es el número 101, entonces la salida O5 se va a activar, se va a poner en 0 y el resto de las salidas va a estar desactivada, van a estar en 1. Con que cualquiera de las entradas de habilitación E tome un valor que no es el que los habilite, por ejemplo, si E2 toma el valor 1, entonces, sin importar cómo están las otras dos entradas de habilitación, la salida va a estar deshabilitada, entonces no le va a prestar atención a la entrada y va a poner todos sus pines a 1. Bueno, estos decodificadores generalmente se utilizan para convertir datos codificados de un esquema al otro. Entonces, nosotros vimos en la unidad anterior distintos códigos y mediante estos decodificadores podemos convertir de un código al otro. Por ejemplo, podemos pasar de un código BCD a decimal. ¿Qué significa esto? Yo sé que estoy recibiendo datos de algún circuito en formato BCD, pero yo quiero representarlos en forma decimal. Bueno, entonces uso un decodificador y puedo recibir, entonces cada vez que me envíen un código en BCD, yo voy a, después del decodificador, voy a ver cuál es el decimal equivalente. Bueno, y así para cualquier tipo de códigos, por ejemplo, de exceso 3 a decimal, de binario a exceso 3, etc. ¿Cómo hago para diseñar este decodificador? Bueno, como ya saben, vamos a armar la tabla de la verdad, como siempre, poniendo las 4 entradas ABCD, que es el código BCD. Estas 4 entradas, en esta columna ponemos todas las posibles combinaciones del código BCD y ponemos cada una de las salidas de mi decodificador. Vamos a tener para S0 cierto comportamiento, para S1 cierto comportamiento, para S2 y así hasta S9, las 10 salidas. Acá en la tabla podemos ver la salida S0. Nosotros queremos que S0 se active solamente cuando la entrada 4 ceros esté presente a la entrada, ¿no? ¿Y qué pasa? A partir del valor 9, o sea, para los valores 10, 11, 12, etcétera, hasta el 1111, van a ser términos prescindibles o redundancias. ¿Qué significa? Yo ya sé que a la entrada nunca se van a dar esos casos. Nunca voy a recibir un valor mayor que 9, porque el que me está entregando los datos me los entrega en formato BCD. Entonces, nunca voy a recibir un valor que sea mayor que 9. Entonces, los completamos con la B de términos prescindibles y después estos términos prescindibles los podemos aprovechar en el mapa de Carnot para simplificar la función. Bueno, para cada una de las salidas entonces armamos un mapa de Carnot, en este caso se armó solamente para la salida S0, entonces ubicamos el 1, el único 1 que hay,
y los términos prescindibles. En este caso no es posible aprovechar ninguna redundancia, así que nos va a quedar el mini término como está, no lo podemos agrupar con nada. Mediante las compuertas inversoras y mediante 3 compuertas AND vamos a poder sintetizar este circuito. Bueno, existe también otro tipo de decodificador. En el caso anterior estábamos viendo un decodificador de BCD a decimal. También existe un decodificador muy empleado que es el de BCD a 7 segmentos. ¿Qué es 7 segmentos? Bueno, ustedes seguramente han visto estos números que se pueden representar mediante estas luces, que son LEDs en realidad, que son los displays numéricos. Nos permiten representar números del 0 al 9. Entonces, la codificación que prende estos números que codifican y me generan un 0, 1, 2, 3, 4 mediante este integrado, se llama 7 segmentos. El ánodo es mayor la tensión del ánodo que la del cátodo, circula corriente y el LED se va a prender, que es lo que nos interesa. En el LED, ese segmento se va a prender. De esa forma logro conseguir que se formen los distintos números en el display. Entonces, como todos los ánodos están conectados a VCC, en cada uno de los cátodos, de los 7 cátodos, yo tengo una entrada. Cuando esa entrada está en 0, va a circular corriente, por ejemplo, en el diodo A, como vemos en la figura, cuando la entrada esté en 0, se va a prender ese segmento. Lo mismo para cada uno del resto de los 7 segmentos. Además de ánodo común, también vienen de cátodo común. En este caso, en el caso del cátodo común, todos los cátodos están conectados a masa o a 0 volt y todas las entradas entonces van a estar conectadas de vuelta a la salida de mi decodificador y cuando a mi decodificador le pongo un 1, en este caso se va a prender ese segmento. Entonces, cuando es ánodo común, cuando el decodificador me pone un 0 a la entrada, me prende el segmento. Y en el caso del cátodo común, cuando el decodificador me pone un 1 a la entrada, se prende el segmento, porque el diodo conduce, ¿no? Bueno, acá tenemos la hoja de datos del 7 segmentos del conversor, 7446 o 7447. Y así es como se conecta el conversor. Este es un conversor BCD a 7 segmentos comercial que se conecta a el display 7 segmentos. Entonces, fíjense que las entradas son ABCD, que reciben un número en BCD. Y las salidas son activo-bajas, porque como les comentaba, en este caso estamos usando un display que es ánodo común. Todos los ánodos están conectados a una tensión VCC, entonces lo que necesitan es un 0 del lado del cátodo para prender el LED. Entonces, cuando el decodificador le ponga un 0 a alguno de los segmentos, ese segmento se va a prender. Y si le pone un 1, el segmento no se va a prender porque el diodo va a tener la misma tensión en sus dos terminales, por lo tanto no va a circular corriente. Bueno, entonces tenemos las entradas en BCD, tenemos unas resistencias en cada una de las salidas para limitación de corriente y fíjense que tenemos entradas de control. Una entrada que se llama LED Test Input o LT negado, que se utiliza, ahora la vamos a ver, para la comprobación de los LEDs, para ver si el display tiene algún LED quemado. Y después tenemos otras dos entradas que son RBI y BI-RB0. En ese caso las entradas se utilizan para la supresión de ceros, que también ahora lo vamos a ver. Fíjense que tenemos entradas directas y entradas negadas. Las entradas que tienen un círculo significa que se activan con un 0. Las que no tienen nada se activan con un 1. Lo mismo para las salidas. Cuando las salidas tienen el círculo significa que cuando la entrada quiere activar esa salida le va a poner un 0 en esa salida. Bueno,
¿Cómo trabaja este conversor? Cuando yo le pongo el número BCD a la entrada, por ejemplo le pongo el número decimal 0101, el 5 decimal, la salida me va a presentar las 7 salidas, van a prender los LEDs que me generen un 5 en el display. Entonces, por ejemplo, la salida A va a estar un 0, se va a poner en 0 para que ese LED se prenda, ese segmento se prenda. La salida B va a estar en 1 porque el LED B no se tiene que prender en este caso. La salida C va a estar en 0 para que se prenda ese segmento. Y así cada una de las salidas, cuando se pone en 0 significa que el segmento se va a prender y en 1 significa que el segmento no se prende. Bueno, la entrada entonces LT, como les decía antes, es una entrada de comprobación. Se utiliza en conjunto con la entrada BI-RB0. Cuando el usuario pone LT en 0 y la BI-RB0 en 1, el conversor pone todas sus salidas en 0, entonces prendería todos los LEDs. Entonces es para verificar, es una forma de verificar que todos los LEDs están prendidos. Sería equivalente a poner una entrada BCD el valor 8. Entonces de esa forma podríamos ver que se prenden todos los LEDs. Pero bueno, es una forma de verificar el funcionamiento del display. Bueno, después les había comentado el tema de las entradas para supresión de ceros. Cuando nosotros queremos representar mediante los displays algún número, puede ser decimal o no, por ejemplo el número 6,4. Entonces, si nosotros estamos usando 3 displays para representar la parte entera, si queremos representar el número 6, quizás se nos va a prender el 006, porque nosotros le vamos a estar mandando un 0 al más significativo, al dígito más significativo, un 0 al siguiente y un 6 al menos significativo. Pero no queremos que los dos ceros más significativos se prendan en el display, solamente que se prenda el 6. Lo mismo para la parte fraccionaria. Si estamos usando 3 displays para representar la parte fraccionaria, queremos que solamente se prenda el 4 y no los dos ceros siguientes. Entonces, para eso existen estas entradas de supresión de ceros. Y se utilizan cuando usamos más de un display, cuando queremos representar números con más de un dígito. Bueno, ¿cómo trabajan estas entradas? La entrada BI-RB0 que vimos antes trabaja como entrada y como salida. Cuando lo usamos en conjunto con la entrada LT, es una entrada y nos servía para verificar que estaban todos los LEDs funcionando. Pero en el caso de la supresión de ceros, cuando lo usamos juntos con la entrada RBI, va a funcionar como una salida. Entonces, RBI va a ser una entrada y RB0, o sea, BI RB0, pero en este caso va a funcionar la parte de RB0, va a ser una salida. Y eso es lo que se va a conectar, esas dos se van a conectar en cascada con el resto de los displays que estoy usando. Cuando yo recibo un 0 en RBI, si la entrada de mi número BCD es un 0, o sea son 4 ceros, no se va a prender, en vez de representarse un 0 en mi display, no se va a prender ninguno de los LEDs. Y además de eso, va a mandar un 0 a la salida BI-RB0, para avisarle al siguiente que sus LEDs no se prendieron. Bueno, acá podemos ver un ejemplo donde estamos usando 4 displays para representar números enteros. Entonces, en este caso, por ejemplo, quiero representar el número 39, pero no quiero que me aparezcan los dos ceros más significativos. Entonces, el dígito más significativo siempre tiene su entrada RBI conectada a masa. Siempre está conectado a 0. ¿Eso qué le dice al decodificador? Bueno, si la entrada es 0, si el número BCD que estás recibiendo es 0, no tenés que prender ningún LED y le tenés que mandar a través de la salida RB0 un 0 al siguiente, para avisarle que en este caso este dígito no se prendió. Entonces el siguiente dígito recibe el 0 que le mandó el dígito más significativo y con esto ya le está avisando
que si su entrada es 0, de vuelta que no prenda sus LEDs y que además mande un 0 al siguiente dígito. Bueno, en el caso del tercer dígito, este está recibiendo un 0, pero su entrada no es 0. Entonces, como su entrada es distinta de 0, sí la tiene que mostrar y le tiene que mandar un 1 por la salida RB0 al siguiente, avisándole que como él sí se prendió, él sí mostró un valor, si la entrada del siguiente es 0, también la tiene que mostrar. Bueno, y en el caso del dígito menos significativo, vemos que está recibiendo un 1 por su entrada RBI1. Eso le indica que la entrada que reciba, la entrada ABCD que reciba, la tiene que mostrar aunque sea un 0. En este caso, bueno, está recibiendo un 9, así que la muestra, pero si fuera un 0 también la mostraría. Bueno, de forma equivalente, si quiero representar la parte fraccionaria, o sea, los decimales del número, en este caso usamos 4 dígitos para representar la parte decimal y fíjense que hay un punto indicado como DP, que es el punto fraccionario. Entonces, equivalente, el dígito menos significativo, en este caso, es el que tiene su entrada RBI fija a 0. Eso le está diciendo al decodificador que si su entrada es 0, no la tiene que mostrar, o sea, no tiene que prender ningún LED del display, y además, por su salida RB0, tiene que mandar un 0 para indicarle al decodificador que está concatenado con él que él no prendió ningún LED. El dígito siguiente recibe la entrada un 0 y esto le indica de nuevo que si su entrada es 0 no la tiene que mostrar y además tiene que mandar un 0. Entonces, como su entrada también es 0, no la muestra, o sea, no prende ningún LED del display y manda un 0 al dígito siguiente. El dígito siguiente entonces recibe el 0, pero como su entrada es distinta a 0, sí la muestra, en este caso es un 7 lo que está recibiendo, muestra el 7 y por su salida RB0 manda un 1 al dígito siguiente para indicarle que en cualquier caso tiene que mostrar su salida. Entonces, el dígito más significativo en este caso recibe un 1, lo que le indica que tiene que mostrar su salida, porque si su entrada era un 0, por ejemplo, se tendría que mostrar el punto 07, ¿no? En este caso es un 5, así que lo muestra y bueno, ahí terminaría la representación. Bueno, ¿cómo diseñamos entonces un circuito decodificador BCD a 7 segmentos? Entonces, como vimos recién, un código 7 segmentos es un código de 7 bits que me va a servir para aprender cada uno de los segmentos de un display. Entonces, este código, para representar un 0, por ejemplo, va a aprender las 6 LEDs que están conformando el 0, que son las salidas A, B, C, D, E, F, o sea, el decodificador en este caso va a tener que prender las 6 salidas A, B, C, D, E, F, y la G, que es el LED que está cruzado, que lo prendo si quiero representar un 8, por ejemplo, en este caso, no lo voy a tener que prender. Lo mismo cuando, por ejemplo, quiero representar un 1, voy a tener que prender solamente los dos segmentos o los dos LEDs que me sirven para representar el 1 y el resto de los LEDs tienen que mantenerse apagados. Entonces, para prender un LED en este caso, como voy a usar un display de ánodo común, para prender un LED le voy a poner un 1, perdón, si uso un ánodo común necesito un 0 para prenderlo, como vimos antes, y si es un cátodo común necesito un 1. En este caso vamos a usar un cátodo común, entonces las salidas las ponemos en 1 cuando queremos prender ese segmento. Entonces, armamos la tabla de verdad de cómo queremos que funcione nuestro circuito que vamos a implementar, que va a ser un decodificador de BCD a 7 segmentos. Ponemos
las 4 variables de entradas, todas las posibles combinaciones que se pueden dar de estas 4 variables de entrada, y las salidas van a ser los 7 salidas que se van a conectar a cada uno de los segmentos, que las llamamos A, B, C, D, F, G. Entonces fíjense en la tabla de verdad, por ejemplo, cuando quiero representar un 0, pongo un 1 en las salidas, en las 6 primeras salidas, A, B, C, D, F, y la G le mando un 0 para que no se prenda. Cuando quiero representar el 1, que es la segunda fila, solamente se me prenden los segmentos B y D, que me indican un 1. Bueno, y así sucesivamente. Por supuesto que nuestro decodificador va a recibir solamente números en BCD. Por lo tanto, las entradas desde 10, o sea, 1010, 1011, hasta 1111, no están permitidas. O sea, existen, pero yo sé que nunca se van a dar esas combinaciones. Por lo tanto, las salidas las puedo completar con redundancias para que me sirvan luego en la simplificación del circuito. Por eso las completamos, todas esas entradas las completamos con la letra D. Bueno, para implementar el circuito, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Como hacemos siempre, para cada una de estas columnas de salida, armamos el mapa de Carnot, simplificamos el circuito y luego lo implementamos. Entonces, para la salida, por ejemplo, A va a ser la primera columna, armamos el mapa de Carnot, en este caso se usaron los maxi términos y fíjense que aprovechamos dos redundancias para simplificar un poco más el circuito y nos queda la expresión que podemos ver allí. Simplemente va a ser implementarla con compuertas, de forma que se implementa en el resto de las salidas. Entonces acá podemos ver el esquema circuital de un decodificador comercial que es el 7447. Fíjense que tiene las entradas DCBA y las salidas, en este caso, son activo bajo, porque tienen una compuerta inversora después de la compuerta AND. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que es cómo implementar funciones mediante estos decodificadores. Es una de las funcionalidades que pueden tener los decodificadores. Una función, ¿de qué se trata? Nosotros siempre armamos un circuito cuando queremos tener cierta funcionalidad. Entonces, nosotros queremos que, dada una entrada, el circuito se ponga en 0 o se ponga en 1. Entonces, si por ejemplo tenemos una función de 3 entradas, A, B y C, como la que vemos en la filmina, expresada como sumatoria de minitérminos, ¿qué nos está diciendo esta expresión? Que nosotros queremos que la salida tome el valor 1 cuando se den los minitérminos 0, 2, 3, 5 y 7. Entonces, y cuando se da cualquier otra combinación de las tres variables de entrada, queremos que nuestra función tome el valor de 0. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Tenemos un decodificador y simplemente tomamos las salidas que nosotros correspondientes a los minitérminos que queremos que nos den un 1 a la salida y las conectamos con una compuerta OR. Entonces, fíjense, cuando la entrada ABC tome los valores 0, 0, 0, que sería el minitérmino 0, la salida, ese 0 se va a poner en 1, se va a activar y el resto va a estar en 0. Ese 1 entonces va a ir a la compuerta OR y finalmente a la salida de nuestra función. De forma equivalente, cuando la entrada se represente el minitérmino 2, el decodificador va a poner en 1 la salida S2 y ese 1 se va a transferir a la salida de mi función. Entonces la compuerta OR lo que va a hacer es que cuando se dé cualquiera de los minitérminos de mi función, la función tome el valor de 1. Y si no se dan, cuando no se dé ninguna de esas condiciones, la salida va a tomar el valor de 0. Bueno, según el decodificador que estemos usando, ya vimos que los decodificadores pueden ser activo altos o activo bajos, lo que significa que cuando activan una de sus salidas la ponen en 1, activo alto, y cuando activan una de sus salidas con un 0, activo bajo.
Según el tipo de decodificador, vamos a usar distintas compuertas a la salida para poder implementar las funciones. Con un decodificador activo alto puedo usar una compuerta OR o una compuerta NOR. Y con un decodificador activo bajo puedo usar una compuerta NAND o una compuerta AND. Bueno, acá vemos cada uno de los casos. El caso del decodificador activo alto con una compuerta OR es el que ya vimos. Directamente son los mini términos que se representan a la salida. En el caso de utilizar una compuerta NOR, también con un decodificador activo alto, la función vamos a trabajarla un poco algebraicamente para ver cuáles son las salidas del decodificador que tengo que mandar a la compuerta, porque fíjense que no estoy enviando directamente los mini términos de mi función. Expreso la función como producto de maxitérminos, en este caso van a ser los maxitérminos 2, 3 y 5, y utilizo la relación que existe entre minitérminos y maxitérminos, que cada minitérmino es su maxitérmino negado. Entonces la expresión ahora va a ser el minitérmino 2 negado por el minitérmino 3 negado por el minitérmino 5 negado, y aplicando Morgan llego a la expresión en la que tengo los minitérminos 2, 3 y 5 todos negados. Entonces fíjense que la suma y la línea que me está negando los tres minitérminos son las funcionalidades que me dan la compuerta NOR que estoy agregando a la salida. Entonces, de esa forma, las salidas del decodificador que tengo que usar son la 2, la 3 y la 5. En el caso de que esté utilizando un decodificador activo bajo, puedo utilizar una compuerta NAND. Nuevamente voy a tener que trabajar la función algebraicamente, si es que la tengo expresada como sumatoria de minitérminos, para ver cuáles son los minitérminos que tengo que sacar a la salida. Entonces, aplicando Morgan, simplemente llego a que mi función es el producto de los minitérminos 0, 1, 4, 6 y 7 negados y todos ellos negados. Entonces, como mi decodificador es activo bajo, me va a poner un 0 cuando se dé alguno de los cuando se dé la combinación de entrada que me activa esa salida. Entonces, cuando, por ejemplo, mi entrada esté en 0, 0, 0, el decodificador me va a poner un 0 en la salida 0. Ese 0 se va a transferir a la compuerta NAND, y la compuerta NAND, con que una de sus entradas esté en 0, pone un 1 a la salida. Bueno, y así para cada una de las entradas. Finalmente, si tengo un decodificador activo bajo y una compuerta AND, voy a expresar a mi función como producto de maxitérminos, y aplicando la equivalencia entre minitérmino y maxitérmino, llego a que la expresión son los minitérminos negados y el producto de los minitérminos negados. Entonces, de forma equivalente, cuando se dé la combinación de alguno de estos minitérminos, el decodificador me va a poner un 0 en ellos y la compuerta AND me va a traducir ese 0 a la salida. Y en cualquier otro caso me va a poner un 1 a la salida, implementando la función que quiero implementar, ¿no? Bueno, acá tenemos un resumen de los 4 casos. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo tengo que usar un decodificador? Porque tengo un decodificador, por ejemplo, de 2 a 4, pero necesito decodificar una palabra, un código de más bits. Entonces, como les había comentado antes, es el caso en el que se usan las entradas de habilitación de los decodificadores. Se pueden concatenar varios decodificadores, ahora vamos a ver cómo, para decodificar códigos de más cantidad de bits. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Yo quiero implementar un decodificador de 3 a 8, o 1 en 8 también, se lo podría llamar. Y solamente tengo decodificadores de 2 a 4. Entonces, ¿cómo los puedo? Fíjense, mis 3 entradas son I0, I1 y 2. Eso es lo que yo quiero implementar. Y quisiera tener las 8 salidas, desde O0 hasta O7. Entonces, conectamos
las entradas menos significativas I0 e I1 en paralelo a los dos decodificadores de 2 a 4. Y la entrada más significativa, que es la I2, es la que me va a decidir cuál decodificador uso, el de arriba o el de abajo. Entonces cuando la entrada I2 esté en 0, voy a estar habilitando el decodificador de arriba mediante la compuerta inversora y voy a estar deshabilitando el decodificador de abajo. Entonces, luego con las entradas menos significativas I0 e I1, elijo cuál de las salidas del decodificador de arriba es la que quiero activar. De forma equivalente, si quiero implementar un decodificador de 4 a 16 y solamente tengo decodificadores de 2 a 4, bueno, primero armo la tabla de verdad con las 4 entradas y 0 a y 3 y cuál es la salida que quiero que se me habilite en cada caso. Entonces, fíjense, 4 decodificadores los uso con sus entradas directas a las dos entradas menos significativas. I0 e I1 van a los 4 decodificadores que están más a la derecha, digamos. Y luego el decodificador que está más a la izquierda es el que me decide entre cuál de estos 4 decodificadores estoy usando. Entonces, las entradas más significativas, por ejemplo, cuando I2 e I3 están las dos en 0, el decodificador me va a activar a el primero, al decodificador 0, que está más a la derecha, y me va a deshabilitar al decodificador 1, al 2 y al 3. Y luego, con las entradas menos significativas, se va a elegir dentro del decodificador 0 cuál de las salidas es la que se activa. Bueno, y así con cada una de las entradas. Bueno, ahora vamos a ver los codificadores. Los codificadores realizan la función inversa de un decodificador, o sea, nos permiten compactar información. A partir de alguna de las entradas, me generan un código a la salida. Entonces, en el caso de un codificador voy a tener m entradas y n salidas, y se debe satisfacer que la cantidad de entradas sea menor o igual que 2 a la n, que todas las combinaciones que me pueden dar la salida, porque solamente una de las entradas se va a estar activa y esa entrada me va a tener que dar alguna combinación de las salidas. Entonces cada una de las entradas cuando se la activa me da una combinación distinta a la salida. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo es el funcionamiento. Yo tengo, por ejemplo, un tablero que me indica que es cómo quiere el usuario que trabaje un mini componente. Entonces, el tablero tiene botones, tiene 4 botones en los que el usuario le indica al mini componente si quiere escuchar un CD, escuchar un cassette, escuchar una radio o escuchar un disco. 4 posibilidades, que son las entradas E0, E1, E2 y E3. Entonces, pero ¿qué pasa? Mi mini componente tiene 2 entradas nada más, porque recibe las señales codificadas. Entonces el codificador va a recibir solo una de las entradas, porque solamente una de estas funcionalidades es la que va a estar ejecutando el mini componente, y la va a traducir en un código C0, C1, que se lo va a entregar al mini componente para indicarle lo que tiene que hacer. Entonces, el mini componente, ¿qué va a entender? Cuando el mini componente recibe las señales C0 y C1, las dos en 0, va a entender que tiene que reproducir un CD. Cuando recibe las señales C0 y C1 como 0 y 1, va a entender que tiene que reproducir un cassette, 1, 0 la radio y las dos en 1 un disco. Entonces, armamos la tabla de verdad de cómo queremos que sea el funcionamiento del codificador, que es el circuito que estamos implementando. Ponemos entonces la primera columna, son las 4 entradas, desde E0 hasta E3, donde solamente, fíjense que las filas, solamente una de ellas está en 1 en cada una de las filas.
y las salidas C0 y C1 con la codificación para cada una de las entradas. Entonces, si el usuario presiona el botón de CD, el primer botón, nuestro codificador va a recibir en la entrada E0 un 1 y en el resto de las entradas un 0. Y tiene que entregarle al mini componente el código 00 para que el mini componente entienda que tiene que reproducir un CD. Bueno, eso es entonces esa es la funcionalidad que tiene un codificador. En ese caso sería de 4 a 2. Pero podemos tener, por ejemplo, un codificador de 8 a 3 también. Entonces, ¿cómo es un codificador de 8 a 3? Simplemente son, como podemos ver en la filmina, 3 compuertas OR con entradas activo-baja y salida activo-alta. Entonces, fíjense, en la tabla de verdad podemos ver que solamente una de las entradas que son activo-bajas, ¿eso qué significa? Que el usuario va a poner en 0 la entrada que quiere habilitar y las otras van a estar en 1. Entonces, fíjense, en las entradas solamente un 0 por fila hay. Y las salidas van a representar el código de cuál de las entradas está habilitada. Bueno, ¿qué problema hay? Cuando nosotros estamos viendo que un codificador tiene que tener solamente una de sus entradas activa a la vez. Si recibe más de una entrada activa, va a aparecer un error. Entonces, para eso es que existen los codificadores con prioridad. ¿Qué significa? Que se va a realizar un diseño de un codificador para que siempre tenga prioridad la entrada más significativa, para que no haya ningún problema de cuando se habilita más de una entrada. Entonces, si 2 o más entradas se activan, las salidas van a representar a la entrada más significativa y no va a haber ningún resultado erróneo. Bueno, tenemos un ejemplo de un codificador con prioridad de octal a binario, que es el 74148. Recibe entonces números en octal, o sea, recibe uno de las 8 posibilidades del sistema octal y la salida la representa de forma binaria. Acá podemos ver la hoja de datos del codificador. Fíjense, ahí resaltado podemos ver donde dice que es un encode, que significa codificador, de 8 líneas a 3 líneas binarias. Después podemos ver que el 74147 es un codificador de 10 líneas a BCD, a 4 líneas que son la salida del BCD. Bueno, entonces fíjense cómo es la tabla de verdad de un codificador con prioridad. En este caso se trata de decimal ABCD. ¿Qué significa decimal ABCD? Las entradas son los 10 dígitos que se pueden dar en el caso decimal y las salidas son los 4 bits de la salida ABCD. Entonces, fíjense que en este caso las entradas y las salidas son activo-baja, porque tenemos el círculo de la entrada, indicando que un 0 en la entrada que está activada es la que tiene un 0, y las salidas activo-bajas me indican que las salidas activas son las que tienen un 0. Las que el codificador activa con un 0. Entonces, fíjense en la tabla de verdad, vemos unas cruces. Estas cruces nos dicen que no importa el valor que tenga esa entrada en el momento, porque por ejemplo, en la segunda línea podemos ver que cuando la entrada A9 está en 0, o sea que cuando el codificador está recibiendo la entrada A9 activa, como es la más significativa, no importa qué valor tienen el resto de las entradas, la salida va a representar un 9. Y fíjense que el 9 lo está representando en forma negada porque la salida es activo-baja. Entonces el 9 lo representa como 0, 1, 1, 0.
activando entonces la salida O3, la salida O0 y desactivando las salidas O1 y O2. Bueno, acá tenemos un esquema y la tabla de verdad de otro codificador con prioridad. En este caso es de decimal ABCD 74147. Este esquema lo podemos encontrar en la hoja de datos. En realidad a nosotros no nos interesa cómo es circuitalmente, internamente el circuito integrado. Nosotros ya sabemos que va a funcionar según la tabla de verdad que nos da el fabricante. Pero el fabricante nos da estos esquemas para saber cómo es una idea de cómo es el circuito internamente. Bueno, acá tenemos otro codificador con prioridad de 8 a 3, que es 64148. Fíjense que tiene dos salidas, además de las tres salidas que me dan el número codificado, tenemos dos salidas que sirven para indicar cuando el codificador está deshabilitado. Cuando las dos están en 1, por ejemplo, indican que el codificador está deshabilitado. Cuando el codificador está habilitado, pero las entradas no están activas. Y cuando el codificador está habilitado y una o más entradas están activas. Estos sirven para concatenar codificadores. Bueno, acá podemos ver cuando el codificador está deshabilitado, la entrada EI está en 1, deshabilita todo el codificador. Entonces, no importa el resto de las entradas, las 8 entradas, no importa qué valor tengan, eso lo indican en la tabla de verdad con una cruz. Las salidas van a estar en 1, de A0 a 2 van a estar en 1, y las salidas GS y E0 van a estar en 1 también, indicando que el codificador está deshabilitado. Fíjense en el esquema circuital que nos da el fabricante, podemos ver que cuando la entrada EI, que es la que está abajo del todo, está en 1, a través de una compuerta inversora me pone un 0 en todas las compuertas AND a las que está conectadas. Estas compuertas AND entonces dan un 0 a sus salidas, y sus salidas, como tienen una compuerta NOR, presentan un 1 a la salida. Bueno, cuando la entrada de habilitación está en bajo y alguna de las entradas de 0 a 7 está habilitada con un 0, el codificador está habilitado. Eso lo indican las salidas GS y E0 está funcionando. Por eso GS está en 0 y E0 está en 1. Y según cuál de las entradas esté activa, o sea, cuál está recibiendo como entrada activa, la más significativa es la que se va a representar en la salida. Entonces, si por ejemplo la primera fila que está resaltada, si se da esa situación en la que la entrada 7 está en bajo y el resto de las entradas no importan, la salida me va a representar el número 7, el número 8 sería, porque la octava entrada es la que está activa, entonces me va a poner 3 ceros a la salida, que como la salida es activo o baja también, esos 3 ceros me están indicando el número 8. El número 7, o sea, la octava entrada está activa y me representa un 7, si lo pensamos en binario, a la salida. Bueno, ¿cómo diseñamos un codificador con prioridad? Si queremos diseñar un codificador de 4 a 2, tenemos 4 entradas que se me tienen que decodificar en 2 bits, en una salida de 2 bits. Entonces, por ejemplo, cuando la entrada X0 se me activa, quiero que A1 y A0 se me pongan las dos en 0. Cuando X1 se me activa, quiero que las salidas A0 y A1 estén en 0, 1 respectivamente. Bueno, y así sucesivamente es el funcionamiento que yo quiero de mi codificador. Entonces, ¿cómo hago el diseño? Como siempre, vemos la tabla de verdad con las 4 variables de entrada.
en este caso la llamé X, de X0 a X3, y pongo todas las posibles combinaciones que se pueden dar con 4 variables. Y las salidas A0 y A1 son las dos salidas que yo quiero implementar. Entonces, como solamente una de las entradas va a estar habilitada en cada momento, solamente las filas que tengan un solo 1 son las que me interesan y a la que le asigno un valor a la salida. El resto de las entradas les pongo redundancias. Bueno, para cada una de las salidas armamos el mapa de Carnot y agrupamos los unos en este caso, aprovechando las redundancias, y para la salida 0 hacemos lo mismo. Fíjense, en este caso estamos diseñando un codificador, pero este no es con prioridad. Hasta acá no le pusimos ninguna condición, hicimos un codificador. Bueno, si ahora queremos diseñar un codificador con prioridad de 4 a 2, tenemos que, tener en cuenta otras consideraciones. En este caso vamos a diseñar un codificador que es de 4 a 2 y además que tiene dos salidas que son las que vimos antes o equivalentes a las que vimos antes. Una de ellas salidas, que es E0, me indica que ninguna de las entradas está activa, y luego tenemos la salida GS, que me indica que una o más entradas está activa. Bueno, ¿qué hacemos? De vuelta armamos la tabla de verdad, ponemos todas las combinaciones que se pueden dar para mis 4 entradas, ponemos las salidas A0 y A1, y ahora fíjense que no ponemos ninguna redundancia, porque cuando más de una fila está activa, o sea, cuando más de una fila tiene un 1, le voy a asignar algún valor a la salida. Entonces no voy a poder aprovechar las redundancias, pero va a ser un codificador con prioridad, porque cuando se activa más de una entrada, la salida va a responder a la más significativa. Y también incluimos en las salidas las dos salidas que agregamos, que son GS y E0, con la funcionalidad que les comenté recién. De vuelta armamos la tabla de verdad, el mapa de Carnot para cada una de las salidas, y finalmente fíjense que nos queda un circuito un poquito más complejo que el anterior, pero no tanto más complejo, y además teniendo en cuenta que estamos agregando dos salidas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver multiplexores. Un multiplexor es un circuito en el que recibe varios canales de datos, pero solamente permite la salida de uno de ellos. Entonces tiene una entrada de datos y tiene una entrada de selección que le dice cuál de las entradas es la que se va a transportar hacia la salida. Entonces, este circuito nos permite seleccionar datos a través de un componente. Acá tenemos un esquema de cómo es el funcionamiento de un multiplexor. Fíjense que tenemos datos de entrada de I0 a IN, n-1, porque tenemos n datos en n entradas. En realidad cada una de estas entradas puede tener más de un bit. I0 pueden ser, por ejemplo, 2 líneas, o 2 bits, o 2 patitas, 2 pines de entrada. Y uno también 2 pines, y así. O sea, cada uno de estos canales puede ser o una entrada de un bit o más de un bit, 2, 3 o lo que se quiera. Y la entrada de selección me va a decidir cuál de estas entradas se va a transportar hacia la salida Z. La salida Z también va a tener la misma cantidad de líneas que cada una de las entradas, por supuesto. Si cada una de mis entradas, por ejemplo, es de 2 bits de datos, la salida Z va a tener que ser también de 2 bits. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde tenemos 4 canales que llegan a un multiplexor y según la entrada de selección se elige cuáles son los datos. En este caso fíjense que cada una de las entradas no va a ser una sola línea porque se están representando números de varios dígitos. Entonces cada una de estas entradas son varias líneas o varios pines de entrada, y la entrada de selección me elige en este caso que la entrada 2, el canal 2, es el que se está transportando hacia la salida. Bueno, acá tenemos un esquema de un multiplexor de 4 canales de entrada, de 2 bits cada uno. Entonces fíjense, cada uno de los 4 canales, A0, A, B, C, D, son los 4 canales, y cada uno de ellos tiene
dos bits de entrada. A0 a 1 es un canal, B0 B1 el otro, bueno, y así hasta D. Para decidir cuál de estos 4 canales se conduce hacia la salida, necesitamos dos entradas de selección. Entonces, cuando las entradas de selección están S0 y S1 están las dos en 0, me va a elegir el canal A, se va a transportar hacia la salida O. Cuando S0 esté en 1 y S1 esté en 0, el canal B se va a transportar hacia la salida, y así sucesivamente. A la derecha tenemos un ejemplo de un multiplexor, en este caso de 4 canales, pero cada uno de estos canales es de 1 bit cada uno. Entonces, igual necesito una entrada de selección de 2 bits, S0 y S1, porque tengo que distinguir entre 4 canales. Pero la salida va a ser de 1 bit, porque va a ser igual que cada una de las entradas. Bueno, acá tenemos más ejemplos de multiplexores. Tenemos uno de 4 canales de entrada. Luego tenemos uno de 8 canales de entrada. En este caso se necesitan 3 líneas de selección para poder elegir entre cuál de estos 8 canales se transfiere hacia la salida. Y luego tenemos, en forma genérica, cuando tenemos 2 a la n canales de entrada, voy a necesitar n líneas de control para elegir cuál de estos 2 a la n datos de entrada o líneas o canales de entrada se transfiere a la salida. Bueno, esta es un esquema de cómo trabaja un multiplexor. En este caso el más sencillo, que es de 2 a 1. Una sola entrada de habilitación, de selección, es la que me decide si el canal 0 se transfiere a la salida o si el canal 1 se transfiere a la salida. Bueno, ¿cómo se diseña? De la misma forma que venimos trabajando, armamos la tabla de verdad y, bueno, en este caso tenemos 2 entradas de datos y una entrada de selección. Entonces, cuando la entrada de selección está en 0, queremos que la salida me represente al dato 0. Cuando esté en 1, que la salida me represente a la entrada 1. Entonces esto va a representarse con la función que podemos ver en la filmina, que significa que Z, que es mi salida, va a ser la entrada I0 por la entrada de selección S negado, más la entrada I1 por la entrada de selección S directa sin negar. Eso lo implementamos circuitalmente y nos da este circuito que tiene dos compuertas AND, una compuerta inversora y una compuerta OR. Bueno, acá tenemos cómo es circuitalmente un esquema de un multiplexor de 4 a 1. Acá tenemos otra forma, otro diseño de un multiplexor de 4 a 1. En este caso está implementado con buffer tri-state, que estos los vimos en una clase pasada. Estos buffers, como ustedes seguramente recordarán, tienen 3 estados a la salida, pueden representar. Entonces, van a representar un 0 o un 1 o alta impedancia, que es como que no estuvieran. Entonces, cuando su entrada de habilitación está, en este caso, en 0, significa que está habilitado, la entrada se traspasa a la salida. Y cuando la entrada de habilitación está en 1, está deshabilitado, entonces la salida está en alta impedancia y no afecta a la línea que está compartida por los 4 buffer tri-states. ¿Esto para qué me sirve? Y porque yo no puedo cortocircuitar varias salidas, no puedo tener cortocircuitadas más de 2 salidas, ni 2 ni 3, o sea, siempre tiene que haber una sola salida que es la que me está poniendo la línea en 0 o en 1. Entonces, si quiero conectar más de una, cortocircuitar más de una salida, tiene que estar solamente una de ellas activa y el resto tiene que estar en alta impedancia. Entonces, con un decodificador, yo decido, esa va a ser la entrada de selección, decido cuál de estos buffer tri-state es el que está activo y el resto está desactivado, porque los decodificadores nos ponían una sola de sus salidas activas. Bueno, acá tenemos un multiplexor comercial, que es el 74151. Vemos la hoja de datos, me selecciona un dato entre 8. Bueno, acá tenemos el esquema, la tabla de verdad y el esquema circuital.
el diagrama lógico y el símbolo lógico. Tiene una entrada de habilitación, 3 entradas de selección, 8 entradas de datos, 8 canales, y la salida, también tenemos disponible la salida negada. Nos da el fabricante las dos salidas. Cuando queremos igual, de forma equivalente que con el decodificador, podemos usar un multiplexor para multiplexar señales de más de la cantidad de nuestro integrado. Entonces para eso tenemos que concatenarlo. Esto es simplemente utilizar, fíjense cómo está en el esquema, las entradas de selección menos significativas van directas, en este caso, a cada multiplexor, que en este caso es de 8 entradas de datos y 3 de selección. Entonces las 3 menos significativas van directo y en forma paralela a los 2 multiplexores, y la entrada más significativa es la que me dice o la que decide cuál de los 2 multiplexores es el que está habilitado. En este caso se requiere además agregar una compuerta OR a la salida de los 2 multiplexores para elegir, para que la salida que está habilitada pueda transferirse a la salida final, digamos. Bueno, mediante los multiplexores también es posible sintetizar funciones de forma equivalente a como vimos antes. Tenemos, por ejemplo, una función z que está expresada como sumatoria de minitérminos. Entonces, como vemos que tiene los minitérminos de 0 a 7, aunque no me los están diciendo, me doy cuenta que tiene 3 entradas esta función, porque tiene por lo menos 7 minitérminos. Entonces, armo la tabla de verdad con las 3 variables de entrada y cuáles son los minitérminos de mi función en los que queremos que la función tome el valor de 1. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, las entradas de la función van a ir a la entrada de selección del multiplexor y la salida va a estar direccionada a alguna de las entradas, siendo que las entradas las voy a completar con un valor fijo de 1 o de 0, o sea de BCC o de masa, para implementar la función que yo quiero. Entonces, fíjense acá en este ejemplo, las entradas de mi función, que son A, B y C, van a las entradas de selección del multiplexor. Los minitérminos, las posiciones de los minitérminos de mi función, por ejemplo, cuando A, B y C valen 0, el multiplexor me va a tomar el valor de entrada I0 y lo va a mandar a la salida. Como el minitérmino M0 está en mi función, yo lo conecto a un 1 fijo. Entonces cada vez que la entrada de mi función esté en 0, 0, 0, se me va a direccionar el 1 que está fijo en la entrada I0 a la salida de mi función. De forma equivalente, cuando la entrada A, B y C estén, por ejemplo, el valor 0, 0, 1, ese minitérmino no está en mi función, entonces yo quiero que se me transfiera un 0 a la salida de mi función. Entonces conecto la entrada I1, que se corresponde con el minitérmino 1, a un 0 fijo, o sea, a masa. Y así con todas las entradas del multiplexor. ¿Qué pasa si yo quiero implementar o utilizar un multiplexor de 4 a 1, o sea, de 4 entradas, que va a tener 2 entradas de selección? Habíamos dicho recién que para implementar esta función, que era de 3 variables de entrada, mis 3 variables de entrada iban a las entradas de selección del multiplexor. Entonces, si yo quiero usar un multiplexor más chico, que tiene solamente 2 variables de entrada, ¿cómo puedo hacer? Bueno, esto es posible y se realiza de la siguiente manera. Usamos las 2 entradas de selección más significativas, las 2 funciones, las 2 variables de entrada de mi función más significativas, A y B en este caso, van directo a la entrada de selección. Y nos fijamos cuando se da cada caso de la entrada C, cómo se tiene que comportar la salida con respecto a la entrada C.
Entonces, por ejemplo, en la primera fila de mi tabla de verdad, vemos que con la entrada 000, la salida Z tiene que estar en 1. Entonces, la salida Z va a ser igual a C, a la entrada C, pero negada. De forma equivalente, en la segunda fila de mi tabla de verdad, fíjense que para las entradas A, B, las dos en 0, la salida Z es igual a C, a la entrada C negada. En el segundo tramo de mi tabla de verdad, puedo ver que para las entradas A y B 0, 1, la salida Z se mantiene en 1 sin importar el valor de C, de la entrada C. En el tercer tramo, cuando las entradas A y B están en 1, 0, la salida Z es copia a la entrada C, en ese caso. Y en el último tramo, cuando las entradas A y B están las dos en 1, la salida también copia a la entrada C. Entonces, bueno, fíjense cómo sería de forma esquemática. Las entradas, entonces dijimos, de selección van a ser las variables más significativas de mi función, y las entradas del multiplexor, las que se tienen que mantener constantes sin importar la variable C, las mando a BCC, que va a ser el caso de el minitérmino 1, el minitérmino 0, cuando las entradas A y B están las dos en 0, dijimos que repetían C negado, entonces las conectamos a la variable C negada, a través de un inversor la variable C. Y las dos últimas, cuando A y B valen 1, 0 o valen 1, 1, las conectamos directamente a la entrada C, porque la salida tiene que ser exactamente igual que la entrada C en esos casos. Bueno, en forma genérica, cuando yo tengo un multiplexor de 2 a la n canales, voy a poder representar funciones de n más 1 variables. Entonces, si yo tengo un multiplexor de 2 canales, voy a poder representar 2 variables, funciones de hasta 2 variables. Si yo tengo un multiplexor de 4 canales, o sea, 2 entradas de selección, voy a poder representar funciones de hasta 3 variables. O sea, funciones de 2 variables, por supuesto que podría implementar, porque las 2 variables las mando a las 2 entradas de selección del multiplexor. Pero puedo además incrementar una variable más de la forma que acabamos de ver. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver ahora demultiplexores. Un demultiplexor hace lo inverso del multiplexor, o sea, tiene un solo canal de entrada y mediante las entradas de selección decide por qué canal va a enviar esa entrada. Entonces acá tenemos un esquema, es muy similar al multiplexor. De vuelta, la entrada de datos puede ser una línea o pueden ser varias líneas de datos o varios bits de datos, y cada una de las salidas, por supuesto, que tiene que ser la misma cantidad de líneas de la entrada. Y luego tenemos la entrada de selección que decide en cuál de las salidas se va a transmitir la entrada. Bueno, de vuelta tenemos el mismo ejemplo. Acá tenemos en forma circuital el caso de un demultiplexor de 1 a 8. Tenemos una sola entrada, que es la que vemos más abajo, data input. Tenemos 3 entradas de selección que me deciden esa entrada a cuál de las 8 salidas va a transferirse. Y bueno, y tenemos la tabla de verdad que nos dice, según la entrada de selección, el 1 que tenemos a la entrada, a dónde se va, o I, en realidad es una I, esa entrada, a cuál de las salidas se va a transferir. Y el resto se va a mantener en 0. Bueno, si ustedes recuerdan, el decodificador que vimos, uno de los decodificadores que vimos era el 74LS138, un decodificador comercial. Bueno, este decodificador se puede utilizar también como un demultiplexor, de 1 a 8, usando la entrada de selección, la entrada E1. ¿Se acuerdan que tenía 3 entradas de selección? Que yo les había dicho que las 3 tenían que estar
E1, E2 y E3 tienen que estar 001 para que esté habilitado el decodificador. Bueno, cuando se usa este integrado como un demultiplexor, la entrada E1 funciona como entrada de datos y la E2 y E3 funcionan como entradas de habilitación, igual que antes. Entonces E2 tiene que estar fija a masa y E3 tiene que estar fija a BCC para que esté habilitado el circuito. Y la entrada E1 va a ser la entrada de datos. Las entradas que antes eran las entradas del decodificador, donde entrábamos el código de entrada, ahora van a ser las entradas de selección y me van a elegir a cuál de las 8 salidas se va a transferir la entrada. Entonces, podemos ver hacia la derecha un esquema temporal donde vemos que la entrada de datos E1 varía en el tiempo y cómo en este caso, como las entradas de selección están conectadas a 000, o sea, está seleccionado el canal menos significativo, el canal O0 de salida, sigue la forma de onda de la señal de entrada. Y el resto de las salidas están a 1. El de multiplexor las manda a un 1 lógico. Bueno, acá tenemos un sistema que es generalmente cómo se utilizan los multiplexores y los demultiplexores, donde se eligen, tenemos que atravesar seguramente un canal, entonces se va eligiendo cada una de las entradas. Como tenemos un único canal, tenemos que ir multiplexando las señales de entrada, entonces el multiplexor va eligiendo cada una de las salidas que nos entrega el sistema A, el sistema B, el sistema C y el sistema D. Entonces, fíjense que va multiplexando en el tiempo y va enviando durante un periodo de tiempo el dato del sistema A. Otro periodo de tiempo el sistema B y así van compartiendo, es la forma de compartir un único canal. Y por el lado de la recepción, un demultiplexor tiene que redistribuir los datos que se van recibiendo. Bueno, ahora vamos a ver comparadores. ¿Qué es un comparador? Tenemos dos palabras binarias que pueden ser de la cantidad de bits que uno quiera y este circuito nos tiene que decir cuáles de estas palabras es mayor o si son iguales. Acá vemos un esquema donde tenemos dos entradas de n bits, A y B, tenemos dos palabras de n bits de datos cada una y el circuito nos tiene que decir si A es mayor que B, la salida M mayúscula se va a poner en 1 y las otras dos salidas se van a poner en 0. Si A es igual a B, si son iguales las dos entradas, la salida I se va a poner en 1 y las otras dos se van a poner en 0. Y si A es menor que B, la salida M minúscula se va a poner en 1. ¿Cómo hacemos para diseñar este circuito? Igual que siempre, armamos la tabla de verdad y a partir de la tabla de verdad podemos, si el circuito nos queda muy complejo, lo simplificamos mediante Carnot o directamente lo implementamos. Entonces, tenemos para la tabla de verdad, si nosotros estamos comparando palabras de un bit nada más, nuestras entradas van a ser A y B, que son las dos primeras columnas que vemos. Ponemos todos los valores que pueden tomar A y B y ponemos las tres salidas. M mayúscula, bueno, ahí estoy viendo que hay una M mayúscula, pero debería ser M minúscula la segunda columna. Y la última, la salida I, de que son iguales. Y ponemos el comportamiento que queremos que tenga. Cuando A y B valen las dos 0, la salida I se tiene que poner en 1 y las otras dos salidas tienen que estar en 0. Cuando A vale 0 y B vale 1, B es mayor. Entonces mi circuito me va a indicar que, como me está comparando A con B, me está diciendo cómo es A con respecto a B. Entonces, la salida de mayor va a estar en 0, porque A no es mayor que B. La salida de menor va a estar en 1, porque A es menor que B. Y la salida de iguales va a estar en 0, porque no son iguales. Bueno, y así completamos toda la tabla de verdad. Y para cada una, entonces, de las salidas, implementamos el circuito. Como este es muy sencillo, directamente queda este que podemos ver aquí. Pero si no, la forma correcta o la forma en la que trabajamos siempre es para cada una de las columnas de salida
o implementamos directamente el minitérmino. En este caso, por ejemplo, la columna de mayor es el minitérmino 2. Entonces va a ser, el minitérmino 2 es A negado por B. Directamente implementamos esa función. Para la segunda columna, que debería ser M minúscula, que es A menor que B, es el minitérmino 1. Entonces va a ser A negado B y simplemente lo implementamos. Y si ya nos queda una tabla un poco más grande, cuando vamos aumentando la tabla, bueno, vamos a tener que recurrir al mapa de... Por ejemplo, si tenemos palabras de 2 bits cada una, ponemos, las entradas van a ser ahora A1, A0, B1 y B0. Ponemos todas las combinaciones de 4 bits que se pueden dar. Y completamos la tabla con las salidas que queremos, con los valores que queremos que tomen las salidas. Fíjense que ahora no es tan fácil el circuito que tenemos que implementar. Entonces vamos a el mapa de Carnot para cada una de las salidas. Y a partir de que simplificamos la función, implementamos circuitalmente cada una de las salidas. Bueno, acá tenemos un comparador comercial que es el 7485. Este comparador nos compara palabras de 4 bits A y B, cada una de ellas tiene 4 bits de datos, y las salidas me dicen si A es mayor que B, si A es menor que B o si A es igual a B. Y también tiene entradas en cascada. ¿Para qué sirven? De vuelta, si queremos trabajar con palabras de, por ejemplo, 8 bits, vamos a tener que poner en cascada dos de estos circuitos comerciales, dos de estos comparadores. Entonces, con la ayuda de estas entradas en cascada, podemos hacer la comparación de números de 8 bits. Y así de 8, 16, bueno, la cantidad que queramos, ¿no? Acá tenemos la tabla de verdad, el comportamiento de este circuito comercial. Fíjense que si la entrada A3 es mayor que B3, o sea, la entrada más significativa de la palabra A es mayor que la palabra B, ya la salida me indica que A es mayor que B, sin importar los bits menos significativos. Y tampoco le importan las entradas de cascada. Porque ya como el bit más significativo es mayor, listo. Recién cuando todos, bueno, lo mismo para B, si se da cuenta, si ya cuando testea el bit más significativo de B se da cuenta que es mayor, ya la salida se indica que la entrada B es mayor que A. Ya cuando los bits más significativos son iguales, bueno, recién ahí va a fijarse los siguientes cuáles son mayores. Solamente cuando todos los 4 bits de A y B son iguales, recién ahí va a mirar a las entradas en cascada. Y a partir de las entradas en cascada decide cuál de las salidas es mayor, cuál de las entradas es mayor. Bueno, acá tenemos cómo se conecta un comparador. Si quiero comparar 4 bits, dos palabras de 4 bits, las entradas en cascada, ¿cómo las conecto? Las de que A es mayor que B o A es menor que B, las mando a 0, a masa. Y lo que conecto a BCC es la entrada de, o a un 1 lógico, la entrada que me dice que A y B son iguales. ¿Esto para qué? En el caso en el que las palabras que estoy comparando sean iguales, las palabras de 4 bits que estoy comparando si son iguales, recién ahí el comparador va a ir a mirar las entradas en cascada. Y entonces, cuando vea que la A es igual a B, va a suponer que esto venía de otro comparador que le está indicando que ya eran iguales los bits menos significativos. Entonces, va a indicar que son realmente iguales. Por eso es que lo tenemos que poner en 1. Si queremos comparar dos palabras ahora de 8 bits, tenemos que, fíjense, concatenamos la salida del comparador que me compara los bits menos significativos, se la conecto a las entradas en cascada del comparador que me compara los bits más significativos.
Entonces, y el de los menos significativos, sus entradas en cascada, bueno, como vimos recién, las que me dicen que A es mayor o menor que B, a masa, y las que me dicen que A es igual a B, a un 1 lógico. Entonces, como dijimos antes, solamente cuando los bits más significativos son iguales, recién ahí va a mirar qué pasa, qué le dicen las entradas en cascada. Bueno, generadores detectores de paridad. Ya vimos la clase anterior qué son los códigos de paridad, que me agregan un 1 o un 0 según la paridad para conseguir la paridad que yo quiero, la cantidad de unos que sea par o impar. Bueno, este circuito lo que me hace es contar la cantidad de bits que están en 1 que tiene mi palabra o en los datos de entrada y me dicen si la cantidad es par o impar. Se sintetiza mediante cascada o árbol de compuertas OR exclusivas. ¿Y cómo se utilizan? Bueno, cuando yo quiero hacer una transmisión, por ejemplo, de datos, como habíamos visto en la clase pasada, y queremos generar una cierta paridad, bueno, vamos a los datos antes de transmitirlos, los ingresamos en esta compuerta, que van a ser compuertas XOR internamente, OR exclusivo, y me van a generar un 0 o un 1 según lo que se necesite para generar la paridad que yo quiero. Y por el lado receptor van a hacer lo mismo con todos los datos que reciben y me van a indicar si hubo un error o no. Me va a detectar un error nada más. No puedo saber cuál fue el error. Entonces tenemos un generador de paridad comercial que es el 74180. Este generador, fíjense que tiene las entradas de la A a la H que pueden ser par o impar, la cantidad de unos de mis datos de entrada. Y tiene también entradas en cascada para contar la cantidad de bits de números o de palabras de más de 8 bits. Entonces, impar, impar son entradas en cascada. Y las salidas tiene dos salidas, que una me dice si la cantidad de unos es par y la otra me dice si la cantidad de unos es impar. La que se pone en 1 es la que está activa, en este caso porque se activó alto. Bueno, entonces, cuando yo quiero contar la cantidad de unos o saber si la cantidad de unos es par o impar de un dato de 8 bits, entonces a las entradas impar la tengo que poner a un 1 fijo y a la impar a un 0 fijo, para que me cuente solamente la cantidad de unos que tengo en los datos que están entrando. Cuando quiero concatenar, por ejemplo, quiero comparar dos palabras de más de 8 bits, de 16 por ejemplo, bueno, en ese caso voy a tener que conectar en cascada las salidas de uno de los contadores detectores de paridad, va a ir a las entradas en cascada del siguiente. La entrada en cascada del más significativo o menos significativo, eso es indistinto porque lo que hace es contar unos, no importa, no hay uno más significativo y otro menos significativo, pero la del primero, digamos, va a ir, como ya vimos antes, a un 1 fijo la entrada par, la entrada en cascada par, y a un 0 fijo la entrada en cascada impar. Luego, si por ejemplo el número que estaba, que yo quería, si la cantidad de unos que tiene mi número es, por ejemplo, impar, el primer detector de paridad me va a mandar un 1 a través de la salida suma impar y me va a mandar un 0 a través de la salida suma par. Entonces, el siguiente detector va a estar en la zona que está resaltada en la tabla. Entonces, si por ejemplo la cantidad final o sea, la cantidad de unos del segundo detector es también impar, la final me va a dar par. Y si era par, la final. Bueno, ¿cómo conecto al resto de las entradas? Sí,
el número que quiero conectar, por ejemplo, al número que le quiero contar la cantidad de bits es de unos, es de 9 bits. Bueno, las entradas que no estoy usando, por supuesto, las voy a tener que conectar a masa o a un cero lógico para que no me molesten. Bueno, finalmente vamos a ver circuitos aritméticos. Esto lo vamos a ver un poco más extendido el cuatrimestre que viene, pero acá vamos a ver una primera aproximación de lo que son estos circuitos. Los circuitos aritméticos nos permiten hacer operaciones aritméticas, operaciones binarias por supuesto, permiten trabajar con distintos anchos de bits. Uno decide desde antes de comenzar el diseño con cuál va a ser el ancho de su palabra, con cuántos bits va a trabajar, y me permiten ampliar, siempre con las entradas de cascada, ampliar la cantidad de bits que estoy usando. Bueno, ¿qué pasa si quiero hacer una suma, implementar un sumador? Tenemos la regla de la suma, que ustedes ya muy bien las conocen y que se corresponden a la tabla de verdad. Entonces, directamente no hace falta usar un mapa de Carnot porque es muy sencillo, porque tenemos dos bits de entrada, y ya nos damos cuenta que cuando las entradas son iguales, el bit de salida de la suma, que es S, está en 1, perdón, está en 0, y cuando las entradas A y B son distintas, el bit del resultado de la suma está en 1. Esto que nos está indicando que para generar la salida S, que es la salida de la suma, implementar con una compuerta OR exclusiva. A su vez, el bit de acarreo, el que se me genera cuando hay un desborde en mi bit, que estoy usando un solo bit, palabras de un solo bit, vemos que solamente se pone en 1 cuando las dos entradas A y B están las dos en 1. Esto que es una compuerta AND, porque cuando cualquiera de A o B está en 0, la salida de acarreo está en 0. Es muy sencillo cómo genero un circuito que me suma 2 bits o palabras de 1 bit mediante una compuerta OR exclusiva y una compuerta AND. Este circuito es conocido como circuito semisumador o half adder, lo pueden ver como HA. ¿Qué pasa? Si yo quiero sumar palabras de más de 2 bits, por ejemplo, en este caso quiero sumar dos palabras de 5 bits cada una, ¿cómo tengo que realizar la suma? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y voy sumando los bits menos significativos, 1 más 1, siguiendo las reglas de la suma, eso me da como resultado 0 y con un acarreo de... Ahora, al siguiente bit que tengo que sumar, fíjense que voy a estar sumando 0 más 1, pero también le tengo que sumar el acarreo que se me generó en la suma anterior. Entonces, en este caso voy a estar finalmente sumando 1 más 1. El resultado me da 0 y se me genera un nuevo acarreo. Estoy haciendo todo. Además de sumarme las dos entradas A y B, tengo que sumar el bit del acarreo que se me va generando. En la suma menos significativa esto no es necesario, pero a partir del siguiente ya tengo que sumar 3 bits, que van a ser las entradas A y B y el acarreo carry-in. Bueno, entonces esto es lo que me da un sumador completo, donde no tengo dos entradas, sino tengo tres entradas, que son A, B y el acarreo CIN. Entonces armo la tabla de verdad, pongo todas las posibilidades, todas las combinaciones de 3 bits que existen, y las salidas van a ser igual que antes, S y el acarreo C, pero en este caso voy a tener más combinaciones porque tengo 3 bits de entrada. Entonces completo la tabla de verdad con todas las salidas, como yo quiero que se comporte el circuito. Voy al mapa de Carnot, grupo los mini-términos e implemento el circuito en cada caso para generar las salidas de la suma y de la carrera. Finalmente, el circuito del sumador completo, acá lo podemos ver, que es este que vemos acá. Acá podemos ver, tenemos un sumador de 5 bits
¿Cómo lo implementamos? Bueno, con 5 sumadores completos, concatenados. Entonces, el sumador completo menos significativo va a recibir como acarreo un 0 y va a recibir las entradas A y B. El siguiente va a recibir las entradas A y B y el acarreo que se me generó anteriormente, y así voy generando la salida de mi circuito, que me va a hacer una suma de dos números de 5 bits. Internamente cada uno de estos bloquecitos es el que diseñamos recién, son sumadores completos. Bueno, acá tenemos un circuito comercial que es el 74HC283, que me hace la suma de números de 4 bits, donde de A0 a A3, B0 y B3 son las entradas, tenemos C0 que es el acarreo de entrada, C4 es el acarreo de salida, y la salida de la suma son 4 bits. Bueno, cuando queremos sumar, por ejemplo, números de 8 bits, podemos concatenar dos de estos circuitos integrados. Bueno, y una pregunta que se nos puede ocurrir es cómo podemos obtener un sumador completo a partir de dos semisumadores. Bueno, esto es solamente de forma de una inquietud que se les puede ocurrir, pero no es necesario, porque cada uno de los circuitos que nosotros queremos implementar ya sabemos cómo hacerlo. Es simplemente armamos la tabla de verdad, ponemos las salidas, le completamos la funcionalidad de las salidas con los valores que nosotros queremos que tome, y en caso de que sea necesario vamos al mapa de Carnot y sintetizamos el circuito. Bueno, acá está cómo implementar un sumador completo mediante dos semisumadores y una compuerta OR. HA son los semisumadores.